Hola, soy Isis González, chef especializada desde hace más de 14 años en pastelería sin azúcar, sin gluten y keto. Tengo la primera pastelería en Madrid con estas tres características, única, a la cual le llamamos pastelería consciente. Soy fundadora de la Academia Bakeology Online, la primera academia sin gluten, sin azúcar y keto, y he vendido más de 200.000 postres en los últimos 4 años en Le Suite para personas diabéticas, que cuidan de su salud o con cualquier otro tipo de intolerancia. Y hoy quiero hablarte de una de las cosas que más me ayudó a cambiar mi manera de ver la pastelería saludable. La técnica que me hizo pasar de postres secos a postres sin azúcar, sin gluten, que quedan deliciosos de verdad, con una textura y un sabor perfecto. Porque si alguna vez hiciste alguna galleta que te quedó súper dura, o un brownie que quedó seco, o un bizcocho que simplemente era incomible para ti y tus invitados, este video es para ti. Así que quédate y presta mucha atención. Y quédate hasta el final, porque hoy vamos a ver 3 fases que te van a ayudar a lograr estos resultados en la cocina. La primera fase es la elaboración, luego la cocción, la postcocción y el reposo y conservación de nuestros postres. Porque sí, muchas veces no se trata solamente de hacer un postre, que tengas los mejores ingredientes, que tengas la mejor receta. No, es un proceso que hay que cuidar al pie de la letra desde que empezamos a pesar hasta el final de la elaboración del postre, que es donde realmente, controlando todas estas 3 fases, vamos a asegurarnos que tengamos un postre delicioso, saludable y que quieras comer mucho más de él. Aquí no vamos a hablar de qué harinas usar específicamente, de qué marcas comprar. No, nos vamos a centrar en estas 3 fases, porque el problema principal en todos los fallos que tienes en la pastelería hasta el día de hoy es que nadie te ha enseñado el trasfondo y el por qué y el cómo se comportan y qué características tienen cada ingrediente que utilizas en la pastelería saludable. Y si no entiendes eso, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo constantemente, porque a que seguramente has horneado un bizcochito con muchísima ilusión, lo sacas del horno, se ve perfecto y luego se hunde o colapsa, o tiene ese retrogusto desagradable que delata que es un postre healthy o saludable. Todas estas cositas tienen una explicación detrás y es lo que quiero que hoy vayamos entendiendo. Ahora bien, te quiero invitar a que reflexiones sobre estas preguntas. ¿Cuántas veces te has quedado mirando una receta de un postre y diciendo ya no sé qué más hacer, no sé qué más cambiar, lo hago al pie de la letra y no sale? ¿O cuántas recetas de TikTok, Instagram, YouTube has guardado y dices esta es la definitiva, esta es la que me va a quedar bien, miras otra que esté mejor y aún así te vuelves en un coleccionista de recetas que al final tampoco avanzas a donde quieres llegar? Sé perfectamente de primera mano, porque yo estuve donde tú has estado hoy. Gastar dinero en ingredientes, tiempo, tener esa ilusión de que quede bien y aún así que no salga bien. Y llegar al punto de no saber si quieres seguir intentándolo porque piensas que no eres buena para esto o que simplemente es un caso perdido. Pero hoy quiero que te quedes con esto que te voy a decir ahora. El problema no eres tú, el problema no son los ingredientes, el problema es que no estás fallando porque te falte talento, no estás fallando porque no sigas los paso a paso de manera adecuada. Estás fallando porque estás intentando relacionar la pastelería tradicional con la pastelería saludable. Y la pastelería saludable tiene una química diferente, sus ingredientes comportan de manera distinta, cada uno de ellos, y luego recuerda que una receta es un todo, entonces además en conjunto, según el tipo de preparación, según el resultado que buscas, es una química completamente diferente. Y por eso el alivio que yo personalmente tuve hace 14 años atrás fue que entender esto me abrió un mundo de posibilidades. Me di cuenta que no era yo que estaba fallando, me di cuenta que no era solamente el no seguir el paso a paso bien, sino era mucho más allá. Hay que entender esta teoría, esto es fundamental para que puedas avanzar realmente si quieres desarrollar una habilidad real y no simplemente hacer una receta a ciegas o seguirla sin más. Y es que si estás viendo este video probablemente ya te ha pasado alguna de las cosas que te he comentado y has pasado meses, años o días intentando corregirlo sin saber cómo abordar el problema. Seguramente ese bizcochito duro, seco, apelmazado es algo que te ha pasado muchas veces. Y sí, probablemente hay algo que está fallando, pero el diagnóstico que estás haciendo hasta ahora no es el correcto. Probablemente nadie te explicó que al retirar el azúcar y el gluten de una receta, ambas cosas, ya no te cuento una, que también afecta bastante, pero ya quitando las dos, el resultado de tu postre es completamente diferente si no sabemos controlar y cómo compensar la función que tiene el azúcar y la función que tiene el gluten dentro de una receta. Por ejemplo, el azúcar no solo endulza, el azúcar aporta color, aporta estructura, endulza, que vamos, es el más obvio de todas sus características, y ayuda muchísimo a la conservación del postre. Por otro lado, el gluten es esa red que se forma dentro de nuestra tarta o nuestro bizcocho o nuestro brownie para mantener las burbujas de aire dentro y hacer esa textura que normalmente conocemos que es muy suavecita, esponjosita. Es una red elástica que mantiene el aire dentro de nuestro postre y permite que lleguemos a esa textura. Al quitar el gluten y al quitar el azúcar, como puedes ver, esa estructura que teníamos dentro del postre desaparece por completo y necesitamos recrearla de la mejor manera
y necesitamos recrearla de una manera muy similar para poder tener un postre con resultados similares, es decir, textura y sabor agradable y que te apetezca repetir, que es la mejor parte. Y aquí es cuando sucede la magia, porque cuando vamos entendiendo estas cosas que son súper importantes, es cuando entras con criterio a tu cocina, cuando empiezas a tener literal el control de todo lo que haces y de los resultados que quieras obtener. Así que por eso te pido hoy, si quieres apuntar, apunta, y si no, vuelves a ver el video cuantas veces lo necesites. Hoy, para llegar al punto que quiero llegar contigo, vamos a enfocarnos en hablar de estas 3 fases que te comenté, que son las que te van a asegurar que tu postre de inicio a fin quede perfecto y delicioso, que nadie se dé cuenta que es keto, sin gluten, sin azúcar, incluso sin lactosa. Así que vamos a empezar. Ahora bien, estas 3 fases que te menciono acá, no es que una funcione, si me funciona la otra bien, si la otra también, no. Aquí las 3 fases tienen que funcionar en conjunto. Si yo tengo un error en la elaboración, lo arrastro hasta el final de la cocción, ¿vale? Si la parte de la elaboración funciona bien, pero luego la cocción no la vigilo de manera adecuada, también voy a tener un postre malísimo. Y si aún así he pasado la prueba 1, la prueba 2 y he llegado hasta el último paso, que es donde viene la postcocción, ¿ok? Y la conservación, y eso no le presto atención ni lo cuido adecuadamente, tampoco voy a tener un postre en condiciones. Así que bueno, no te quiero aburrir más, vamos a seguir y vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con la primera fase, que es la elaboración, ¿ok? Y aquí hay 3 puntos importantísimos también que quiero que entremos en materia. Te los voy a mencionar ahora y luego te los voy a explicar en detalle, ¿vale? Lo primero es el orden de la mezcla, es decir, cómo vamos a mezclar y cómo esto puede afectar nuestra textura. Luego vamos a hablar de la técnica a seguir según el resultado del postre que queramos. Vamos a reconocer la importancia de medir en gramos y no en tacitas medidoras. Y por último, el reposo adecuado. Estos 4 factores dentro de lo que es la primera fase son micro cositas que hay que vigilar para lograr los resultados que queremos. Así que bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es nuestra fase de elaboración. Ok, honestamente esta es una de las fases que para mí fue un antes y un después. Te explico por qué. Esta es la fase donde empieza todo y donde marca la pauta del resultado final. Porque aquí es realmente donde empieza la técnica que me enseñó a mí de pasar de postres secos, duros, horribles, a postres saludables que más de 1000 reseñas en Google lo reconocen y dicen que son postres que no parecen saludables y que están realmente deliciosos. Esto realmente literal fue un antes y un después en mi vida como pastelera y en mi profesión, ¿vale? Ok, la primera de estas características dentro de la elaboración dijimos que es el orden de la mezcla. Y sí, es una de las primeras cosas que tienes que entender, que hay que vigilar, porque mezclar no simplemente significa integrar ingredientes. Aquí es construir la textura que querramos, ¿ok? Según el tipo de postre. No es lo mismo un brownie que una tarta, que una galleta crujiente o que una galleta blanda, ¿sí? Entonces, aquí te quiero poner un ejemplo que a mí me pasaba muchísimo y es... Ok, yo hacía un brownie saludable y lo mezclaba como si fuera una tarta, es decir, cogía una varilla y batía el brownie, los huevos, todo en el mismo orden hasta que preparaba la mezcla de brownie. ¿Qué pasa? Que cuando lo sacaba del horno era un bizcocho brownie, no era un brownie en realidad, no tenía esa textura cremosa, untuosa en boca, deliciosa, ¿no? Era una tarta en forma de brownie. ¿Y por qué ocurre esto? Porque aquí hay 2 cosas que es importante que recuerdes: mezclar, integrar y emulsionar. Son técnicas diferentes con resultados diferentes según la preparación que vayamos a elaborar. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante entre el tipo de postre que queramos preparar. Seguimos con este ejemplo del brownie y la tarta. Por ejemplo, un bizcocho o una tarta por lo general busca aire, necesita esponjosidad en la miga, suavidad, ¿cierto? Mientras que un brownie busca cremosidad, no necesita tanto aire, lo que necesita es emulsión en el proceso de elaboración. Si tú trabajas todas las masas igual, al final todos tus postres van a empezar a verse igual. Brownie bizcocho o una tarta brownie, ¿ok? Apelmazada. Es decir, aquí lo importante es saber qué resultado quieres tener en textura y en base a eso elegir la técnica adecuada de las que te acabo de mencionar. Otro punto importante aquí es que el sobremezclado muchas veces en la pastelería tradicional dicen bátelo bien, mézclalo bien para que tengas esa amiga esponjosa. En la pastelería saludable muchas veces ese super mezclado lo que hace es perjudicar y al final no te ayuda a obtener una textura más esponjosa. En cambio, luego te voy a contar otra técnica que sí que te puede ayudar a lograr esa textura más esponjosa en tus bizcochos sobre todo. Por eso quiero que la próxima vez que hagas una receta de un postre te preguntes qué textura quiero: esponjosa, suave, cremosa, consistente, crujiente, ¿vamos? O sea, quiero que empieces a entrar a la cocina con criterio, porque cuando empiezas a pensar de esta manera ya no vas en automático, ya vas con un propósito, con una meta y buscas la técnica adecuada que te va a ayudar a lograr ese resultado. Además de los ingredientes, por supuesto. Muy bien, ahora vamos a continuar. Ya que te hemos visto la parte del orden de la mezcla y algunas técnicas, ¿te acuerdas que te acabo de decir? Vamos a ir ahora con la lógica según el postre, ¿vale? ¿Qué quiero decir con la lógica según el postre? Ok,
Aquí lo que quiero que sepas es que el orden de los factores sí altera el producto y la temperatura también puede alterar el resultado de tus postres. Muchas veces habrás mezclado, sacas de la nevera los huevos, mezclas la mantequilla, mezclas el aceite, todo en distintas temperaturas y la mezcla se corta, ¿ok? Eso es un error muy común y lo primero que vas a apuntar allí en tus notitas es todos los ingredientes a la misma temperatura, salvo que una preparación específica requiera de que el chocolate esté a una temperatura específica o, por ejemplo, que la nata esté a otra temperatura para la emulsión o para lo que sea que vayamos a hacer en esa preparación específica, ¿vale? Pero lo importante, por ejemplo, en un bizcocho general, al momento de mezclarlo, una tarta, ¿ok? Estoy hablando en genérico, que todos sus ingredientes estén con la temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, aquí sí, el orden de los factores sí que altera el producto. Y esto es lo que nos define el éxito en una receta. Por ejemplo, en los bizcochos o tartas, ¿qué es lo que queremos? Venimos del punto de atrás, que es el orden de la mezcla. Queremos una miga esponjosa, suave, deliciosa. ¿Y cómo logramos esto? Pues el orden de los factores, de los ingredientes en este caso, va a ser siempre empezar por las grasas con los huevos, batiéndolos, emulsionándolos hasta que doblen, en el caso de los huevos, su tamaño preferiblemente, a una velocidad baja o media, nunca alta, porque las burbujas van a ser muy grandes y no van a tener la fuerza suficiente para aguantarse con el calor. Entonces es mejor batir a temperatura media o baja, constante, para que se creen micro burbujitas que van a ser mucho más fuertes que una burbuja grande, ¿ok? Entonces aquí, como te digo, lo primero que vas a hacer es mezclar las grasas, los huevos y luego vamos a intercalar lo que serían los ingredientes secos con los ingredientes líquidos en 2 tandas según la preparación, ¿vale? O en 3, depende de lo que estemos preparando. Pero bueno, como regla general, esta sería para los bizcochos. Aquí es importante que sepas que también si vas a mezclar los líquidos y los secos intercalados, si lo haces en una batidora, controlar la velocidad, ¿ok? Y el tiempo del batido, como te acabo de decir anteriormente. Pero si lo haces a mano, también importante saber la diferencia, que ya esto lo hemos visto en otros videos, de movimiento envolvente versus movimiento emulsionante, que es del centro hacia afuera para integrar rápidamente líquidos con grasas, ¿ok? Sin que se corten, versus el envolvente, que recuerda que es este movimiento que vamos haciendo de afuera hacia adentro y vamos recuperando y mantenemos el aire de la mezcla. Para cookies, aquí el proceso es completamente distinto. Buscamos crear una base estable. Solemos trabajar primero las grasas con el endulzante para crear una base estable que sostiene la galleta y evitar que se desparrame o se esparza, ¿ok? En el horno. Aquí en las galletas recuerda que también una de las cosas más importantes es el enfriado, eso lo vamos a ver luego, pero el enfriado de la galleta antes de entrar al horno es fundamental para que no pase esto, que pierda la forma la galleta. Luego, en los brownies, como te comenté, una de las cosas que más me pasaba es que lo mezclaba con un bizcocho y aquí, importantísimo, utilizar el utensilio adecuado. En vez de varilla vamos a utilizar escudo o pala, ¿ok? Y vamos a utilizar movimientos emulsionantes en vez de envolventes porque no queremos incorporar aire. Vamos a mezclar justo hasta que los ingredientes se integren y paramos de mezclar. Esto ayuda a mantener la humedad y a que se mantenga esa cremosidad característica de un buen brownie. Así que por favor, regla de oro: saber elegir bien los utensilios. Como te acabo de decir anteriormente, no es lo mismo utilizar una varilla, que es para incorporar aire, que una espátula o un escudo, que es para integrar, ¿ok? Y recuerda siempre, utensilio y tiempo. El tiempo que lo vayamos a mezclar es fundamental según el resultado que queremos. Así que hasta ahora hemos visto que elegir el utensilio correcto es el primer paso para dejar de improvisar y empezar a obtener resultados realmente profesionales. Aunque sean para ti, vamos. ¿Quién no le gusta comerse algo como de pastelería profesional, aunque sea para casa? Si lo vas a hacer para casa, que te quede delicioso, como si fuera de restaurante. Y si lo vas a vender o vas a emprender con ello, pues mucho más importante cuidar todos estos detalles. Muy bien, ahora nos vamos con el tercer punto que teníamos por aquí, que es medir en gramos. ¿Por qué gramos? Aquí hago énfasis, ¿sí? Muchos de nosotros empezamos en el mundo de la pastelería midiendo con tazas medidoras. No es que tenga nada de malo, lo que pasa es que cuando mides en una taza, primero, si es una taza de medir profesional, puede que compactes más la harina o lo que sea que estés pesando, el ingrediente que estés pesando, y al compactarlo vas a entrar más cantidad en la taza o menos si no la compactas, entonces no tienes un pesaje fijo ni un gramaje exacto. La pastelería es química y la pastelería es, vamos, de diferente a la cocina, porque en la cocina tienes más rango de improvisación. El margen de porcentajes que puedes mover cuando preparas una receta salada es muchísimo más amplio que lo que puedes hacer con la pastelería. Y ya no te cuento ni con la pastelería saludable. Entonces, con la pastelería saludable tenemos que ser muy minuciosos. Sí que hay unos porcentajes guías que puedes flexibilizar, que es algo que enseño en mi academia, porque a mí me gusta que mis alumnas, vamos, suelten la creatividad y puedan soltarse un poquito más, pero aún así siempre hay reglas que cumplir y pasos que hacer para evitar que colapse, porque es química. Entonces, si no respetamos esos porcentajes guías o
o bien medir en gramos para obtener consistencia cada vez que hagamos una receta, el resultado va a ser impredecible y siempre vas a estar así, cruzando los dedos. Y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Ok, entonces, por eso quiero aquí hablarte de cómprate una balanza, no tiene que ser muy costosa, pero vamos a pesar en gramos, ¿ok? Para mantener la consistencia y la posibilidad de repetir esa receta y que nos quede ¡mua! Deliciosa, ¿ok? Así que quiero hacer un inciso aquí chiquitito para hablarte de la harina de almendras y la harina de coco, que son muchas de las harinas que siempre me hablan mis alumnas y muchas personas que conozco con las que tienen problemas. El error catastrófico que veo día a día, ¿ok? Tanto con mis alumnas como con personas que conozco y me consultan, es utilizar la harina de almendra y la harina de coco como si fueran iguales. No son iguales, no se parecen en lo absoluto, de hecho son opuestas, ¿ok? Y aquí vamos a ver rápidamente por qué. La harina de almendra no absorbe humedad como la harina de coco. Y la harina de coco es tan higroscópica, es decir, que absorbe tanto líquido, hasta 3-4 veces su peso en líquido. Con lo cual, como puedes ver, son completamente opuestas. No podemos ponerlas igual, 100 gramos en una receta por 100 gramos de harina de coco, porque al final nos va a quedar un bizcocho así de duro, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto número 1, ¿ok? Entender la lógica de los ingredientes. Queremos saber qué es cada ingrediente para poder lograr pasar de estos postres secos que decimos a postres con texturas deliciosas. Vamos a verlo en profundidad. La harina de almendras, ¿sí? La harina de almendras tiene una miga distinta a la harina de coco. Pero bueno, vamos a ver por aquí primero la harina de almendras. La harina de almendras tiene su propia grasa natural, ¿ok? Y esto ayuda muchísimo a retener la humedad en la preparación, en la masa y sobre todo a la suavidad. Pero también significa que te puede dar una estructura más frágil, ¿ok? Si no la equilibras constantemente. ¿Cómo se controla eso? Bueno, la almendra no tiene capacidad de absorción por sí sola y para evitar que tu postre quede quebradizo necesitas potenciar esa red de proteínas. Mi recomendación técnica es primero, asegúrate que el peso en huevos es el adecuado para poder amarrar esa grasa. Y si ves que tu masa queda demasiado suelta, por favor no agregues más harina de almendras. Revisa si tu emulsión de grasas y de líquidos es la correcta y recuerda dejar que repose la masa para ver si coge más consistencia. Luego tenemos otro truquillo por allí que ayuda muchísimo a hacer una miga y una estructura mucho mejor cuando no tenemos gluten, que es el psyllium o cáscara de psyllium husk. ¿Ok? Aquí es importante también controlar la cantidad que agregaríamos porque si agregamos de más vamos a tener una textura gomosa que no es la que queremos. Ahora bien, con la harina de coco como puedes ver es prácticamente un polvito muy fino y es cierto que ambas se parecen muchísimo en color pero en textura son completamente diferentes. La harina de coco, como te comentaba, en cambio es un mundo aparte porque es extremadamente absorbente, ¿ok? Y aquí te pregunto, ¿te ha pasado que haces una masa, la ves un poquito líquida, sobre todo con esta que es más polvito y dices, ay, le voy a agregar un poquito más para que quede espesita como la mezcla de una tarta de toda la vida? No, error. Ella sigue absorbiendo, incluso en el horno sigue absorbiendo líquidos. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Porque aquí nadie te explicó que la harina de coco es muy higroscópica, como te acabo de decir, y tiene esa capacidad ultra absorbente. Entonces, vamos a lo que te interesa, ¿vale? Si vas a trabajar con harina de coco, aquí te voy a dejar una clave para empezar, que puedes empezar a aplicar desde hoy en tu cocina. Como absorbe muchísimo, necesitas controlar el líquido y las grasas en tu receta, ¿vale? Entonces, toma nota, por cada 30 gramos de harina de coco, lo ideal es cubrir la hidratación y la grasa, por ejemplo, con un huevo extra, ¿ok? Huevo M, eso es otro mundillo también. En pastelería normalmente americana utilizan huevos L, en pastelería francesa utilizamos huevos M, en pastelería en general solemos utilizar huevo M. Por eso yo siempre gramos, mucho mejor que M, L, XL, porque no es lo mismo un huevo XL a un huevo L o un huevo S, ¿cierto? Entonces, ¿ves? Hay que empezar a hacernos estas preguntas para ir acertando y corrigiendo los fallos que tenemos en la cocina. Bueno, continuamos aquí. Entonces, o también otra opción que tienes es subir los líquidos entre unos 30 a 40 mililitros del líquido de la receta que tengas. Por ejemplo, bebida de almendras, no aceite de oliva, ojo con eso porque es grasa. Y aquí lo que queremos es que hidrate la harina de coco, ¿sí? Sin embargo, mi recomendación final es irnos por el huevo con la harina de coco porque no es simplemente un líquido que la harina se va a beber, ¿ok? O absorber, sino que nos va a ayudar también a crear esa estructura que necesitamos cuando eliminamos el gluten y además el azúcar, como ya lo comentamos anteriormente. Entonces, en la pastelería saludable, pequeños cambios generan diferencias enormes. Y por eso quiero que desde hoy apliques estos 3 pilares. No sustituyas jamás, por favor, a ojo, ¿sí? Si la receta pone 100 gramos de harina de almendras, buscamos cuánto es la equivalencia de harina de coco y modificamos lo que te acabo de comentar de grasas y líquidos. Si la receta pone harina de coco, pues habrá que modificar el equivalente de harina de almendras y ver si tocamos otra cosita más en la receta. Número 2, como te decía, trabaja siempre en gramos, ¿vale? Para que puedas repetir la receta una y otra vez de manera consistente. Olvida las tazas, el volumen y todas estas historias. Un error en harina de coco, por ejemplo, de apenas
apenas 10 gramos puede tener un cambio muy muy importante en tu receta. Y número 3, el más importante, entiende de una vez por todas que las masas saludables, las mezclas saludables, no tienen que verse igual a la pastelería tradicional. Son completamente diferentes, así que abre la mente para las nuevas texturas, los nuevos tiempos de reposo, etcétera, ¿vale? Y esto te lo digo porque seguramente más de una vez has hecho esto de agregar un poquito más para que tenga esa textura y al final destruyes la estructura de la receta. Otra cosita importante, cuando vayas a pesar, importante que siempre esté en una superficie plana, ¿ok? Y que la batería de la balanza esté bien, ¿vale? Porque a veces eso también son cositas que pueden pasar, no nos damos cuenta, y si no está en una superficie plana, el peso puede variar, o si la batería está falla, te puede dar un peso incorrecto. Importante. Ok, aquí quiero hablarte también, en este mismo punto de medición de gramos e ingredientes, ¿ok? De lo que son las grasas. Las grasas hay que quitarnos el miedo con ellas, ¿ok? Las grasas aportan humedad, aportan sabor y aportan estructura, ¿ok? Son súper fundamentales en la elaboración de un postre. Es decir, que es una herramienta técnica y no solo un ingrediente sin más. No es solo para que sepa rica y tenga esa textura cremosita en boca, ¿vale? Sino para algo más. Por eso, la grasa es multifuncional. Aporta sabor en boca, estructura y humedad. Pero ahora bien, ok, aquí quiero que prestes muchísima atención y te voy a decir por qué. Porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo mantequilla, ¿verdad? Que aceite de coco, que aceite de oliva. Entonces, vamos a analizar estos 3 ingredientes, ¿vale? Porque es súper importante. ¿Las 3 son grasas? Sí, son grasas. Grasas diferentes y se comportan de manera distinta. Entonces, fíjate, vamos a empezar por el aceite de oliva. El aceite de oliva, preferiblemente virgen extra si puedes y suave, ¿ok? El aceite de oliva se mantiene líquido en calor y en frío. ¿Qué es lo que hace esto? Nos va a dar una miga más esponjosa y nos va a ayudar a que dure más tiempo el bizcocho, el brownie, lo que sea que hagamos. Además, los beneficios que tiene el aceite de oliva que son espectaculares. Existen otros tipos de aceites como el de aguacate, también lo puedes utilizar, ¿ok? Pero lo bueno de los aceites es, siempre que sean de buena calidad, es eso, nos va a ayudar nos va a ayudar a que la textura que tengamos va a ser igual tanto en frío como en calor, ¿ok? Luego, en cambio, la mantequilla, ¿ok? La mantequilla o la ghee, que es la mantequilla clarificada, ¿ok? En calor se funde, ¿cierto? Y en frío está como está aquí, que puedes ver que está durita. Lo mismo sucede en tu masa cuando la horneas. En el calor se funde, se integra con el resto de los ingredientes, pero luego cuando se enfría nos va a dar una textura más compacta, más firme y dura menos tiempo que el aceite, ¿ok? Se suele estropear más rápido. Sin embargo, la mantequilla y la ghee tiene un sabor más profundo que el aceite de oliva. Y luego tenemos el aceite de coco, en este caso es virgen extra. El aceite de coco también tienes unos que son sabor más suave, que es sabor neutro, o el que si te gusta el coco, pues evidentemente puedes utilizar el que tiene sabor a coco. Con este sucede lo mismo, es decir, el aceite de coco es un poquito traicionero. Puede endurecer tu postre al enfriarse porque solidifica muy muy rápido y igualmente, al igual que la mantequilla, se funde en el calor, pero luego está firme, como puedes ver, está súper duro. Entonces, bueno, depende del resultado que quieras. Por ejemplo, una galleta que quiero que me quede crujiente, perfectamente ghee, mantequilla o aceite de coco. Ahora bien, un bizcocho que quiero que me quede suave, pues me voy por el aceite de oliva. ¿Lo ves? Todo dependerá, como dijimos al principio, del resultado que quieras lograr. Entonces, cuando alguien me pregunta, Isis, ¿puedo cambiar mantequilla por aceite? ¿O puedo cambiar el aceite por la mantequilla? Y viceversa, sí puedes hacerlo, pero siempre preguntándote qué resultado quieres y buscando muy, muy bien la equivalencia que vas a utilizar. También otra cosa que tendríamos son los frutos secos, como por ejemplo almendra, avellanas, anacardos o merey, por ejemplo. Esa también es una muy buena opción que puedes utilizar, pero ojito aquí. Primero, aporta un sabor muy muy fuerte del fruto seco, que si te gusta está genial, pero también pasa lo mismo que esto, te va a dar mucha más consistencia al resultado, o sea, más denso en la miga, ¿vale? Entonces, la próxima vez que un postre te quede seco o con una textura extraña, hazte estas preguntas. ¿Cómo se comporta realmente la grasa que elegí en esta receta o la grasa que ya tenía la receta? ¿Cuándo se cocina y cuándo se enfría? ¿La integré buscando emulsionar o simplemente mezclé con el resto de los ingredientes? Recuerda todo lo que te voy diciendo de atrás, ¿vale? Que está todo encadenadito. Así que empezar a cuestionarte el por qué, entrar a la cocina con curiosidad, ¿vale? Es lo que te separa del grupo de personas que solamente siguen recetas a ciegas y que no llegan a ningún lugar y que no pueden ni siquiera crear un postre por sí mismos. Que quede bien. Así que te invito a empezar a explorar esto en tu vida y cada vez que hagas un postre.
Muy bien, ahora nos vamos al último punto, el último que tengo aquí, que es el reposo adecuado, este de acá, ¿cierto? El reposo adecuado. Muy bien, ya con esto terminamos con la elaboración de la fase 1 y nos vamos a ir a la fase 2. El reposo adecuado, ok. En la pastelería tradicional estamos acostumbradísimos a que elaboramos un postre, una tarta, tenemos el horno precalentado y rápido mételo al horno para que se cocine rápido y las burbujas no se escapen, etc. En la pastelería saludable funciona de manera muy distinta. Las harinas, por ejemplo la de coco, la de almendras que hemos visto ahora, entre muchas otras, necesitan hidratarse. Por ello es fundamental un reposo de aproximadamente entre 5 a 10 minutos, dependiendo de la preparación, dejarlo antes de meterla al horno. Esto lo que va a ayudar es que la masa esté más estable y el calor del horno no afecte tanto y las burbujas que hemos creado hasta el momento, en caso de que tengamos esas burbujas que queramos, se mantengan dentro y no se escapen tan rápidamente. ¿Okay? Este es uno de los pilares fundamentales en mi cocina y en mi academia, ¿okay? Respetar el reposo, según la preparación que vayamos a elaborar. Y la razón del reposo en este caso es porque trabajamos con muchas fibras. Este tipo de harinas suelen tener bastante fibra, diferente a la harina de trigo tradicional blanca, ¿vale? Y esto pasa muchísimo cuando ves la mezcla, la ves un poco líquida e intentas corregirla como te comentaba antes. Por eso, siempre que trabajes con psyllium, harina de coco, harina de almendras, déjala reposar un poco y luego observas la consistencia de la masa antes de tocar la receta, por favor. Porque si no vas a tener un postre seco, sin vida, terrible. Y fíjate bien que el problema en este caso era dejar que reposara un poquito para tener un buen resultado, así que el fallo no estaba en la receta, pero es que nadie te cuenta estos detallitos que son fundamentales en la pastelería saludable. Por eso, como hoy quiero que no pases por lo que yo pasé, años, muchísimo tiempo, tirando ingredientes a la basura, te voy a dar otros tips, ¿ok? Y quiero que prestes mucha atención a estos tips para que lo pongas en práctica desde ya y puedas avanzar y no tengas que pasar por todo lo que yo pasé todos estos años. Ahora bien, si esto te ha interesado hasta ahora, hasta donde hemos llegado ahorita, y es algo que te encanta y sientes que estás viendo cosas y descubriendo cosas que no sabías o que necesitabas escuchar, recuerda que siempre está disponible mi formación online en Bakeology, que es mi academia, ¿vale? Tengo distintos programas para distintos perfiles de personas según lo que estén buscando. Entonces, quiero hacer una micro pausa aquí, simplemente para invitarte a agendar una llamada conmigo. Vas a tener el link en la descripción de este video para conocernos, saber tu caso, si es que estás emprendiendo, si es que quieres hacer para casa, para cuidarte de ti, de los tuyos. Y en esa llamada completamente gratuita, vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si alguno de los programas que tengo puede ayudarte a alcanzar esos objetivos de poder hacer pastelería saludable, de poder crear esos momentos en familia, de que nadie se sienta excluido o de desarrollar esa línea de pastelería saludable que quieres para tu negocio, monetizarlo. En fin, el objetivo que tengas lo miraremos juntas y te diré si puedo o no ayudarte y si en caso que pueda ayudarte te contaré el paso a paso y los detalles de mis programas. Así que si te animas, te dejo el link abajo. Agenda tu llamada conmigo y nos conocemos en persona y empezamos ese cambio de transformación desde ya en tu cocina, sobre todo para aprender una habilidad de verdad. No enseño en mi academia simplemente recetas, siempre tenemos pilares como estos, que es lo que te va a ayudar a obtener resultados consistentes y a tener el éxito real, ¿ok? Así que bueno, ya comentándote esto, continuamos con estos consejitos que sé que te van a ayudar muchísimo, ¿ok? Y lo quiero apuntar aquí para que nos quede, ¿vale? Lo primero, el test de los 5 minutos. 5 minutos para dejar que la masa repose y ver la consistencia y en base a eso decidir qué hacemos o si horneamos, ¿ok? Porque, como te dije, es fundamental. Luego, el reposo en frío para las galletas o para masas que necesitamos que no pierdan la forma en el horno. Fundamental, 15, 20 minutos si es en el congelador o si es en nevera media hora, una hora, ¿vale? Antes de hornear y que el horno esté bien caliente para que el contraste de frío con caliente nos ayude a mantener la forma según el resultado que queramos. Y por último, cuidado con el reposo de los bizcochos. ¿Por qué te digo esto? El reposo de los bizcochos, porque hay algunos bizcochos que según la preparación y la cantidad de impulsores y la harina que utilicemos no necesita reposar muchísimo porque puede ser contraproducente. Entonces, siempre ver el tipo de preparación antes de tomar una decisión. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no se trata de memorizar reglas fijas en la pastelería saludable. Se trata de desarrollar la conciencia pastelera, saber qué hacemos, el por qué estamos haciendo las cosas y en base a eso tomar decisiones, ¿ok? Así que hemos llegado al final de la fase número 1. Hemos aprendido que el orden de la mezcla importa, hemos aprendido la lógica en cómo integramos y mezclamos los ingredientes, hemos aprendido utensilios, hemos aprendido a medir en gramos y saber cuándo el reposo es el adecuado o no según la preparación que vayamos a utilizar, ¿sí? O sea que ya con esto nos despedimos de la fase 1 y ya tenemos bastante claridad en por qué a veces los postres
veces no nos quedan bien o con la textura que queremos en la pastelería sin gluten, sin azúcar y keto. Pero recuerda que aquí estamos para resolver eso, así que vamos a ir a la fase número 2. Espero que no te estés aburriendo y estés tomando nota ahí de todo para que luego entres a cocina a poner en práctica todo esto. Así que vamos, manos a la obra. Ok, vamos a la fase número 2 y esto sí que te digo, todas estas fases en detalles, con porcentajes, guías, equivalencias, acompañamiento, etcétera, es algo que explico en mi programa Perfect Bake, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Si quieres profundizar, ya sabes, link abajo y me escribes. Muy bien, vamos, fase número 2. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos importantes, ¿vale? Lo primero, el horno tiene que ser tu nuevo mejor bestie o mejor amigo. Ahora vamos a entrar en detalle, pero ahora quiero solamente leerlas, ¿vale? La segunda, la técnica del palillo. ¿Cuántas recetas dicen pincha hasta que el palillo salga seco? Ok, sí, eso funciona en pastelería tradicional, pero en pastelería saludable el palillo engaña. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Luego, los moldes. Me pasa mucho incluso con mis alumnas en la escuela. Y si tengo un molde de silicona, voy a usar uno de metal, ¿es lo mismo? No es lo mismo uno de cristal que uno de metal, que uno de silicona, ni transfieren el calor de manera igual, ¿ok? Y por último, sacar el postre antes de tiempo, porque vemos y sentimos ese olor delicioso y decimos, uff, me lo quiero comer. No. O, creo que está listo, lo voy a sacar y lo voy a pinchar, y aún en el centro está temblando. No. Así que, 1, 2, 3, 4 puntos que debemos vigilar, ¿vale? En la fase 2, que es la cocción y el dominado de tu horno. Vamos a ello sin perder tiempo, ¿vale? Ok, esta parte me encanta. El horno, tu mejor amigo, tu peor amigo o ese amigo que no sabes y que no entiendes. Bueno, ok. El horno no es simplemente una caja que calienta, ¿ok? Es una cámara de transformación química que debes aprender a calibrar. ¿Cuántas veces, y creo que casi nadie te dice esto, pero bueno, confiamos a ciegas en el dial de nuestro horno? Lo ponemos a 160 y juramos que está a 160 o a 180 y la realidad es que tu horno puede estar 20 grados por debajo o 20 grados por encima y no entiendes por qué. También te puedes haber preguntado de, ¿qué función le coloco a mi horno? ¿Coloco temperatura con ventilador? ¿Coloco temperatura sin ventilador? ¿O cuál de ellas elegir? ¿Calor abajo, calor arriba? Pues todo va a depender de la preparación que decidas hacer, ¿ok? Entonces, en el caso de que tengas tu horno y muchas veces se te queme casi todo, te voy a decir que te compres un termómetro de horno, lo metas en el horno y pongas la temperatura para asegurarte que la temperatura interna de tu horno es realmente la que marca el dial. Y ya con eso podemos trabajar. No es lo mismo mi horno que tu horno que el horno de nuestra mejor amiga, ¿ok? Entonces también por eso es algo que enseño en la academia, es a que tú sepas leer cualquier horno que tengas enfrente y sepas cómo hacer para lograr equilibrar la temperatura con el tiempo y que ese postre te quede bien en cualquier horno que toques. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que sale un postre, lo sacas del horno, está doradito por fuera, pero en el centro quedó crudo? O quedó poco hecho por fuera y dentro también un completo desastre. O simplemente quedó sequísimo porque pensabas que estaba bien y lo sacaste y seguía estando demasiado cocido por dentro. Te voy a dar una regla de oro. Si notas que tu horno quema los postres, baja a unos 20 grados, ¿ok? Y amplía la temperatura en intervalos de 10 a 15 minutos hasta que sepas cuándo está listo. No es lo mismo observar un postre en el horno que ves que ya está formada la capa de arriba, pero en el centro se mueve un poquito. Entonces, siempre les recomiendo a mis alumnas que tengan como una bitácora, un cuadernito perfectamente como este que puedes tener e ir apuntando, por ejemplo, hoy voy a hacer un bizcocho de chocolate, ¿vale? ¿A qué temperatura lo voy a poner? Pues 120, 160, 170. ¿Cuánto tiempo? Le subí 15 minutos más y así vas a poder ir teniendo tu propio control del tiempo según preparación que elabores. Ahora sí, veamos casos prácticos. ¿Cuándo bajar la temperatura y subir el tiempo? Esto lo vas a hacer cuando quieres que el calor llegue bien al centro del postre sin crear esa costra en la superficie y así evitas que quede crudo en el centro. Ideal, por ejemplo, para bizcochos altos. ¿Cuándo necesitamos calor alto? Hay preparaciones que necesitan ese golpe de calor alto al principio de la preparación para activar el impulsor y ayudar a que crezca. Si pones la temperatura demasiado baja durante mucho tiempo, entonces tu postre o bizcocho puede quedar muy denso y apelmazado precisamente porque no tuvo ese golpe de calor que le ayuda a ir creando la estructura que va creciendo progresivamente en el tiempo de cocción. Y esto lo veo muchísimo. El miedo a que se me queme hace que le bajo la temperatura y tardo una hora, hora y media horneando algo y eso no está bien. Ahora te quiero decir, ¿por qué los postres keto se doran más rápido que los tradicionales? Bueno, la harina de almendra es mucho más delicada, igual que la harina de coco frente a las altas temperaturas. La de coco es más resistente que la de almendras, pero en preparaciones de harina de almendras por eso casi siempre recomiendo hornear a 160 grados. Y con la harina de coco pasa que a veces yo le llamo como una falsa cocción, ¿sí? Vemos esa capa doradita por encima, creemos que ya está listo, lo sacamos antes de tiempo y por dentro no está hecho del todo. Una regla que yo siempre digo es, si vas a pinchar un bizcochito,
poquito, ya sea con el palillo o con estos palillos de metal que son mucho mejor que los de madera, ¿vale? Imagínate, tu bizcocho se tiene que hornear por 60 minutos, pues pasado los primeros 40 minutos, no menos tiempo, es cuando vas a pinchar a ver más o menos cómo va, pero no siempre hace falta pinchar. Con abrir el horno, mover un poquito la bandeja y ver si dentro se mueve un poquito así, ni se te ocurra pincharlo, ¿vale? Simplemente déjalo 10 minutos, 15 minutos, lo vas viendo y vas sabiendo cuándo es el punto. Ahora bien, aquí vamos a llegar al palillo, pero antes te quiero decir algo. ¿Qué vamos a hacer si se nos está horneando esa tarta muy rápido y sabemos que no está hecha? Es decir, que se está empezando a crear esa costra y decimos, falta media hora y esto se nos va a quemar. Ok, te voy a dar unos tips de técnica de rescate. Primero, no bajes la temperatura de golpe muchos grados, ok, ni apagues el horno, por favor. Si haces esto, vas a perder el impulso del aire y el postre va a colapsar y es el típico sale perfecto y se hunde luego, porque no tiene esa estructura firme dentro. Segunda opción, puedes usar un escudo térmico. Utiliza papel albal o papel aluminio con la parte dorada hacia arriba para que el calor rebote y no sea tan agresivo directamente al bizcocho. Lo pones por encima, no pegado al bizcocho, por supuesto, para que esto te ayude a bajar un poco la temperatura directa sobre el bizcocho. Y número 3, baja la rejilla. Si lo tenías muy alto en el horno, bájalo a la última y siempre mi recomendación en la mayoría de lo que es bizcochos y tartas, hornea con el calor arriba y abajo sin ventiladores. El ventilador lo que hace es que mueve el calor de manera uniforme dentro del horno más rápida y generalmente tiende a quemarse todo mucho más rápido. Entonces, lo mejor es calor arriba y abajo hasta que ya controles tu horno y ya después puedes pasar a controlar con ventilador, ¿vale? Ahora sí, lo prometido es deuda. Punto número 2, súper importante, la técnica del palillo. La técnica del palillo, por favor. Ok, lo primero, palillo de madera, preferiblemente no. Cuchillito o palillito finito para pinchar, ¿ok? Entonces, aquí, la técnica del palillo. ¿Qué sucede? Cuando pinchamos un bizcocho en pastelería tradicional, suele salir seco y ya sabemos que ese es el punto. Si sale un poquito humedillo, pues lo dejamos 10-15 minutos más y no pasa nada. ¿Cuál es el problema aquí? Que las harinas que te comenté, la de almendra y la de coco, no funcionan igual. Muchas veces puedes pinchar un bizcocho saludable y sale, no con mezcla, restos de mezclas, pero sale como un poquito húmedo. Ese punto es clave, sacarlo del horno y se termina de hacer, porque recuerda que hay el calor residual que se mantiene en el molde de metal o en el molde de silicona. Y ese calor va a seguir cociendo y horneando, bueno, horneando no porque ya está fuera del horno, va a seguir cociendo ese postre, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sepamos bien determinar cuál es el punto exacto según la preparación que queramos. Por ejemplo, un brownie tiene que salir con restos para que quede perfecto y así un montón de cositas más que ya, como te comenté, te las explico en mi academia online, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, este será el punto crucial porque es que esto es importantísimo para saber el tiempo de cocción adecuado en tus postres. Entonces, por esto es la diferencia entre lo que es una masa cruda, que es el estado líquido cuando salen restos de masa del palillo, versus humedad técnica, que es el punto de oro que te acabo de comentar. Ok, luego vamos a ir a esta parte que es los moldes y sus materiales. Me pasa muchísimo. Pensamos que este molde es igual a este, aunque son de distintos tamaños, pensamos que va a funcionar igual y no. Tenemos cristal, tenemos silicona y tenemos metal, distintos tipos de metales también, ¿ok? Aquí es súper importante entender la diferencia y también inclusive en este tipo de moldes que, como puedes ver, tiene cavidades. El calor no se transfiere de manera igual nunca, ¿ok? Tienes que entender la física de tu cocina aquí con estos tres, por ejemplo, estos tres moldes que te estoy poniendo acá, ¿vale? No es lo mismo el molde de metal que de cerámica, que de cristal o de silicona. Cada uno de estos puede haber estado en el horno. Cada uno de estos puede haber estado en el horno a 180 grados o 160 grados durante 20 minutos, pero el calor en cada uno de ellos es distinto, se transmite de manera diferente y luego fuera del horno también siguen manteniendo el calor de manera distinta. Vamos a verlo. Ok, empecemos por el molde de metal, aluminio o acero. Es un conductor de calor excelente y muy agresivo. Es el que más usamos en todo tipo de pastelería. El metal se calienta casi de manera instantánea, ¿ok? Y transfiere la energía a los bordes de la masa, ayudando a que el calor empiece de fuera hacia adentro, ¿ok? Y crea esa estructura firme y dorada que es la que sostiene el bizcocho. Es el material ideal para bizcochos altos, para galletas, por ejemplo, en el caso de una bandeja, que necesitan ese golpe de calor abajo, ¿ok? Para subir, perfecto. Luego tenemos los de silicona, como estos, ¿ok? Bueno, hay millones de moldes de silicona, pero bueno, tenemos estos por aquí. Aquí es donde muchas personas fallan, piensan que es igual, pero la silicona en realidad no conduce el calor de manera igual a este. Aislante térmico, ¿ok? Por eso muchas veces estos moldes son mejores para postres fríos que para postres calientes, ¿ok? Sin embargo, se pueden utilizar en el horno, pero hay que conocerlos y saber cómo funcionan. Al ser un aislante térmico, esto significa que actúa como una barrera, es decir, que el calor tarda mucho más en entrar y atravesar el molde de silicona hasta llegar al centro del bizcocho, ¿ok? Y cocinar la masa. Pero ojo, ¿qué pasa? Que cuando lo sacamos del horno, una vez que ya está caliente, tarda mucho más en soltar y liberar el calor que el molde de metal.
es decir, que son un poco opuestos, ¿no? Y luego me dirás, Isis, ¿y qué significa esto en la práctica? Pues te lo voy a explicar muy fácilmente. Además, que no es lo mismo que tiene cavidades, porque cada cavidad va a hacer que el calor tarde más en llegar al centro de la masa, ¿ok? Entonces, en la práctica, ¿qué significa? Que dependiendo de lo que quiera, voy a elegir el molde. Y si voy a elegir el molde, independientemente de la preparación que voy a utilizar, pues recordar las claves que te acabo de informar de cómo se comportan cada uno de ellos, ¿vale? Para que no cometas el error de que te quede extremadamente seco o se pueda dañar. Y por último, hemos llegado casi a la final de la fase 2, que es sacar el postre antes de tiempo. Sí. Eso nos ha pasado 1.000.000 de veces porque huele riquísimo y lo queremos probar. No lo podemos sacar antes de tiempo porque si no va a estar crudo en el centro y no va a quedar bien. O cortarlo antes de tiempo también es un error muy común. Aunque esto yo ya lo paso más bien a la fase que te voy a contar ahora, pero es importante no cortarlo antes de tiempo para que el postre pueda sentarse bien, la estructura pueda seguir cogiendo la forma que tiene que coger, los sabores se sienten mejor y por eso nunca es bueno cortar un bizcocho en caliente y comértelo. Primero porque no lo vas a digerir bien al 100%, pero luego porque los sabores no van a estar estables al 100% ni la estructura del postre y al cortarlo se escapa ese aire y esa humedad que hemos trabajado tan duro para mantener. Bueno, muy bien, ahora vamos a ir a la fase número 3. Muy bien, hemos llegado al final de este video y a la fase número 3, que es la fase postcocción y conservación, ¿ok? Y aquí tenemos 3 puntos importantes, ¿ok? La primera, que es el cortado antes del reposo, que ya te lo comenté, no hace falta profundizar mucho más, simplemente no lo cortes nunca antes del reposo o horneado, que vamos a ver aquí si lo dejamos en el molde o no lo dejamos en el molde, ¿vale? También depende del tipo de preparación. Luego tenemos el reposo dentro o fuera del molde, que es exactamente eso que te acabo de comentar, y la conservación de los postres, porque también es importante. Si no lo conservamos bien, se puede resecar o se puede dañar antes de tiempo. Y aquí tenemos el dilema, nevera, al tiempo o congelador. Vamos a ello. Ok, en el primer punto que hablamos del cortado antes del reposo, ya sabemos que no podemos hacerlo porque si lo cortamos en caliente va a liberar la humedad que luego nos va a ayudar a que la miga quede más suave. Entonces vamos a esperar y aguantarnos y esperar el tiempo de unos 10, 15 minutos, 20 minutos o media hora, un poquito más para comerlo, ¿ok? Luego, respecto al reposo dentro o fuera del molde, ok, generalmente con la silicona, como te comenté, como aguanta muchísimo el calor post horneado, siempre esperar unos 5 minutos, unos 10 minutos, no hacerlo inmediatamente porque se puede romper el bizcocho o el postre que estemos horneando. Vamos a dejarlo unos máximo 10 minutitos, 15 minutos a lo mucho, igual lo tocan con cuidadito y desmoldan y lo quitamos. 10 minutos yo creo que es perfecto, lo desmoldamos y que se enfríe preferiblemente en una rejilla para evitar el exceso de humedad que también no nos va a venir bien en el postre. Ahora, con este tipo de moldes de metal, lo recomendable es desmoldarlo inmediatamente también, pasado unos 10 minutos más o menos, ¿ok? Lo vamos a desmoldar y lo vamos a dejar enfriar preferiblemente en una rejilla. Que no tenemos una rejilla, bueno, en un sitio plano, pero que no genere más esa humedad, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, de tartas, al ser una estructura más grande, ¿ok? De repente esos 10 minutos ya no son 10 minutos, sino vamos a unos 20 minutos, ¿ok? Por ejemplo, un bizcocho de zanahoria, que es bastante denso, con la estructura que tiene dentro, no es bueno desmoldarlo antes de unos 20 minutos, por ejemplo, ¿ok? Pero bueno, como te digo, todos estos detallitos son cosas que dependen de la preparación y no hay reglas, no hay reglas como cuadriculadas en lo que es la pastelería saludable, sino por eso es importante aprender y desarrollar esta habilidad, ¿ok? Entonces, dicho esto, esa sería la regla de oro para el tema del reposo. Ahora bien, por ejemplo, en el tema de las galletas y los brownies, la lógica es la inversa. Es decir, como hemos sacado estos postres del horno casi blandos, o sea, las galletas, las vamos a dejar enfriar en la bandeja porque el calor residual nos va a ayudar a que se termine de cocer bien la galleta. En el caso del brownie, necesitamos que termine de cuajar y de coger consistencia, con lo cual también lo vamos a reposar en la bandeja, en el molde, y a veces, dependiendo del brownie, lo metemos en la nevera y lo desmoldamos al día siguiente o esperamos a que esté frío si lo queremos comer un poco calentito, pero sí es importante que repose bien, ¿vale? Y esto es porque aquí, en este caso, como las galletas y los brownies, la grasa, sea la mantequilla o el aceite de coco o la grasa de frutos secos, debe volver a solidificarse para armar el postre, ¿ok? Y en el otro caso es que necesitamos que las fibras y todo lo que ya se ha desarrollado en el bizcocho se estabilice, ¿ok? Y el movimiento de desmoldar y todo esto pues puede afectar y romper y hacer que se nos rompa y se desmiga antes de tiempo. Pero bien, una vez que esté tibia la galleta, que ya tenga ese cuerpecito, ya la podemos pasar a una rejilla, porque también si la dejamos, dependiendo del tipo de galleta, enfriar completamente en la bandeja, puede pasar que nos va a quedar blanda por el exceso de humedad que va a generar. Ahora bien, te quiero decir aquí la pregunta que me preguntan muchísimo, que ya nos vamos al tema de la conservación, ¿ok? Que es, Isis, ¿por qué los postres saludables se resecan más rápido que los tradicionales? Bueno, depende de tu
receta, porque las mías quedan deliciosas, jugositas, hasta por 4 días. Pero bueno, hablemos de la mayoría de las recetas que hay allí en la calle, ¿vale? Esto sucede porque el azúcar retenía la humedad, como te decía, y los endulzantes, por lo general, el eritritol, el monk fruit, bueno, casi todos ellos, exceptuando, por ejemplo, la lulosa, ¿ok? Resecan muchísimo el postre, ¿ok? Entonces, ya de por sí, al quitarle el azúcar, a quitarle el gluten, estamos trabajando, como te comentaba, con otro tipo de ingredientes. Eso hace que el postre, por naturaleza, se reseque más rápido. Sin embargo, hay trucos que podemos hacer. Por ejemplo, la conservación en nevera, una vez ya el postre esté completamente frío, en un tupper nos va a ayudar a mantener esa humedad. El frío de la nevera nos va a ayudar, pero siempre y cuando no lo metamos así, solo, sino bien cubierto, bien tapado, ¿ok? También puedes mantener ciertos productos al tiempo, por ejemplo, galletas, puedes mantenerlas al tiempo porque quieres mantener ese crunchy, pues la temperatura ambiente va a ayudar a mantener eso, no le va a meter más humedad a la galleta y va a seguir manteniéndose crujiente. ¿Cómo la guardo, Isis? ¿En un tupper de cristal? Sí, es buena opción. ¿En un tupper plástico? Preferiblemente no. ¿En una lata de estas de metal? Excelente para galletas, ¿ok? Y por último, por ejemplo, el tema de la congelación. A diferencia de los bizcochos tradicionales, ¿ok? Tartas, brownies, etcétera. En la pastelería saludable la congelación no rompe ni reseca la estructura, más bien aporta más humedad. Entonces, en el caso de pastelería saludable, el congelado es una buena opción si quieres prepararte postres para la semana o para otro evento de un día específico que tienes, o en caso de que seas emprendedora, quieres hacer producciones grandes, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, mi consejo de chef para ti, tanto como si tienes un negocio y sirves postres en tu pastelería o en casa para sorprender a tus invitados, decidir cómo conservar tu postre es fundamental para que el éxito llegue hasta la boca, hasta el momento en el que la persona lo prueba. Por ejemplo, tenemos un brownie, ¿lo puedo conservar en la nevera? Por supuesto, y en el momento que lo vayas a comer, sácalo un ratito antes, incluso dale un toque de calor en el horno o en el micro y va a estar deliciosísimo. Entonces, recuerda lo que te he dicho desde el principio del video. Volvamos aquí al inicio, ¿sí? Que quiero hacer un pequeñito repaso de esto. ¿Cómo pasamos de postres con texturas malas a texturas realmente buenas? Pues, recordemos la primera tablita, ¿sí? Las 3 fases: elaboración, cocción, postcocción y conservación. Todo esto es la llave del éxito, son mis reglas de oro, es lo que enseño en la academia y es lo que me ha llevado a mí a tener un éxito con mi pastelería y con mis alumnas en su transformación, y que desde el día 1 ya empiezan a ver cambios. Cuando controlamos todo esto, y ese es el método que yo enseño, puedes ser capaz de hacer hasta lo que nunca te has imaginado que serías capaz de lograr. Postres que las personas prueben y digan está delicioso, quiero más. Postres que las personas les hagan crear recuerdos nuevos y no se sientan excluidas, simplemente con cuidar la técnica, tener una buena teoría, poner práctica, y sobre todo lo más crucial siempre es tener un buen acompañamiento y alguien de tu lado que te ayude a entender todo esto para garantizarte que lo vayas a lograr, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este video te haya encantado. Para mí ha sido un placer darte esta mini clase. Quiero invitarte de nuevo a que si sientes que quieres emprender en el mundo de la pastelería saludable, que hoy en día hay muy pocas personas haciendo esto por la dificultad que tiene, te invito a que agendes esa llamada, a que conversemos y te pueda ayudar a realizar ese sueño, a que sea una realidad. Si es para casa, también te voy a ayudar a que crees postres deliciosos, saludables y seguros para tu familia. Todos mis cursos son sin azúcar y sin gluten, y luego en Bakeology, en el método Perfect Bake, nos especializamos en pastelería sin gluten, sin azúcar y keto, con opciones sin lactosa ni proteína de la leche. Vamos al fondo, entendemos porcentajes, bueno, un sinfín de cosas que te van a encantar, así que bueno, espero que lo pongas en práctica. Déjame en los comentarios tus resultados cuando hagas cositas, en el Instagram, aquí en YouTube, y bueno, ya sabes, ahí tienes el link. Espero que nos veamos pronto y que hayas disfrutado de esta clase que he dado con muchísimo cariño y muchísimo amor. ¡Mua! Besitos, nos vemos.